Muy buenos días, Muy buenos días. Son casi las 10:05. Estas líneas editoriales tendrán alguna particularidad porque hay varias consideraciones dichas casi subrayadamente en primera persona, lo cual es de mi gusto muy pocas veces, al margen o además de que ningún buen manual periodístico lo recomiende, salvo excepciones de géneros específicos. O de momentos, como por ejemplo este. El domingo pasado a las 21, cuando el ministro Frigerio afrontó las cámaras con cara de cortejo fúnebre, pareció obvio que los números oficiales estarían en línea con la inmensa mayoría de las encuestas y de los sondeos a boca de urna que habían empezado a circular a las 11:30, 12. Una ventaja de 15 a 20 puntos para el Frente de Todos. Ni bien anunció 47 a 41, las redes y las amistades del Palo reaccionaron estupefactas. Fue tanto o más que la contentura al revelarse el 47 a 32 de las primarias. ¿Qué pasa? ¿Es creíble? ¿Puede ser? ¿Hicieron fraude? ¿Qué sabés? Bueno, de ninguna manera voy a negar que las cifras me impactaron. Esperaba esa distancia similar a las PASO y tardé un rato en procesarlo, pero de veras, no más que eso. Ni desde el raciocinio político, ni desde lo emocional me permitiría que el árbol tapase el bosque, aun cuando uno estuvo entre los que advirtieron reiteradamente, a esta audiencia le consta, que quien habría de irse era Macri, y no lo que Macri representa, ni en términos de poderes reales, o del poder real, ni en las características más profundas de buena parte de esta sociedad. Entonces empecé a escribir la columna para el diario y a preparar las salidas para las radios esa misma noche, bajo ese precepto. Cabía admitir el efecto, comillas o sin ellas, bajoneante o de alegría devaluada en los votantes del Frente y confirmar que la fortaleza del antiperonismo se había revitalizado o mostrado como lo que es. Pero escribí, dije y digo que se comprende, pero no se justifica. Porque el nuevo presidente se llama Alberto Fernández, Cristina vuelve al poder, el nuevo gobernador de nada menos que la provincia de Buenos Aires es un cuadro proveniente de la izquierda, de honestidad a toda prueba, y etcétera muchos. Y que en consecuencia no debería ocurrir jamás que alertarse, volver a alertarse por el vigor gorila, suponga perder de vista la energía vencedora. Titulé la columna del diario Alegría sin reparos y el lunes, entre lo que significaban silencios y mensajes explícitos, mucha gente me hizo saber que estaba sorprendida o que no compartía mi optimismo cuando había resultado un 40% de votos para Macri con el país devastado, con el hambre, con 50 pymes que continúan cerrando por día, con el industricidio. Por supuesto que no se trató ni solo ni lejanamente de las reticencias en torno de lo que uno escribió, ni de los rebotes por mis comentarios al aire. Hubo y hay una larguísima banda de observaciones entre foristas y opinadores profesionales que advierten sobre la decepción o cosas así del campo ganador. El alucinado que llegó a hablar de empate técnico es apenas una muestra obscena de, repito, muchas opiniones en dirección relativamente parecida. Y también fui de los que se pusieron a sacar cuentas en torno de cómo Macri consiguió recuperar o sumar votos para llegar a un par de millones largos. Eso de que las pérdidas de Labaña, Espert y Gómez Centurión, más prácticamente todos los que no habían ido
los que no habían concurrido a las primarias, más los que habían sido votos en blanco y anulados, y bingo, hasta miles de las voluntades trotskistas se fueron con el oficialismo, porque hasta eso se sacó como cuenta para entender cómo había recuperado el oficialismo. Es más, pedí a mi equipo que consultara a Paenza. Hablé con consultores varios, aunque sin caer manifiestamente en las teorías conspirativas que subyugan a negadores de la realidad. Cuando hay sorpresas, y aquí sí le pongo comillas, siempre aparece primero el que hay detrás y la conspiración que la sorpresa propiamente dicha, como realidad. La cuestión es que, reconozco, llegué a plantearme si acaso no había incurrido en algún exceso de, ¿cómo le llamamos?, vocación triunfal, sin perjuicio de aquellas advertencias remarcadas sobre lo complejo del escenario que se viene y sobre la potencia objetiva de los poderes fácticos derrotados en las urnas. La respuesta es no. No, y más todavía, creo que se trata de desmontar la maniobra mediática hasta ninguneante de la victoria opositora, que desde el domingo a la noche intenta minimizarla, si es que no ningunearla. El objetivo, burdo o no tanto si vemos cuánta gente compra humo, es darle marco a los condicionamientos contra el gobierno entrante. Hubo dos notas a las que se agradece en particular haberme, si se quiere, insistido esta convicción de que la alegría no tiene más reparos que los sabidos. La foto argentina es mucho más la del domingo del balotaje virtual que la del 11 de agosto, aun cuando el escrutinio definitivo vaya a alargar la diferencia en algún punto o algún par de puntos. Un artículo es el de Ernesto Tiefenberg, director de Página el jueves, justamente sobre el manipuleo del periodismo para cambiar el resultado de las elecciones y cómo esa definición de empate técnico fue solo el punto más ridículo de una serie de análisis dedicados a desgastar la fórmula ganadora desde el inicio. El lente utilizado no parece el mismo que saludó el triunfo de Mauricio Macri en el balotaje de 2015 por apenas 2,68% de los votos, después de una derrota por casi 3 puntos en la primera vuelta. Clarín puso entonces en su tapa: el balotaje marca el fin del ciclo kirchnerista. Tanta insistencia en resaltar el 40% obtenido por los perdedores, por encima del casi 50% de los ganadores, sería risible si no hubiera impactado en muchos seguidores del Frente de Todos, que vieron empañados sus festejos por la nube con que les presentaron los resultados. La otra nota la firmó quien hoy nos va a acompañar, Edgardo Moca, en La Tecla Ñ, y pregunta si es lógica la sorpresa por el voto de derecha de un alrededor de 40% del electorado. Pregunta cómo compatibilizar esa sorpresa con la realidad política del mundo, que incluye el triunfo de un cavernícola como Bolsonaro y, agrega uno, la muy probable derrota del Frente Amplio en Uruguay con 10%, escuchen, 10% a favor de un fascista. Pregunta, ¿en cuántos otros sitios se da que una fuerza estigmatizada y sistemáticamente perseguida, casi sin recursos o con muy pocos económicos o comunicativos, monopolizada la palabra mediática por sus enemigos más intensos, ¿en cuántos otros sitios se da que una fuerza así retome el gobierno en 4 años? Interrogantes como estos quedan quizá obnubilados por, sobre todo para cierto progresismo intelectual y pensamiento romántico acerca del comportamiento de las masas, por el estallido social en Chile, más otros cuantos que revelan ciertos límites, como que no, pero no el agotamiento final de los modelos neoliberales. Y entonces es hora de rescatar con recurrencia las particularidades argentinas que llevan a ver el vaso medio lleno. Para usar la más común, muy común de las metáforas futboleras aplicables en política, hace menos de 2 años se firmaba no perder por goleada. Y ahora, con primera vuelta y adentro,
resulta cierta depre porque era mejor ganar con baile. La derecha venció por un pelo en 2015 e hizo todo lo que tenía que hacer disfrazándolo de gradualismo. El aparato mediático y judicial constitutivo del poder real no se anduvo con chiquitas, y ahora tampoco. Tanto como el histórico editorial del diario La Nación, que le puso pliego de condiciones a Néstor Kirchner, antes de que asumiera, en 2003, hoy resaltan que habrá un gobierno al que no le dan los números para hacerse el guapo. Ese es el sentido de querer transformar una victoria contundente en derrota digna o empate técnico. Es el show de que los kirchneristas ya estuvieron a los codazos para subirse al estrado ganador, con Cristina digitando las pulseritas habilitantes, y Kicillof asustó a los mercados con su discurso dominguero, y en el FMI esperan el pragmatismo racional porque de lo contrario se viene el apocalipsis, y Alberto Fernández no tiene programa, y los piqueteros lo acogotarán más temprano que tarde, bueno, y así sucesivamente. Nada que sea novedoso, ni en la coyuntura, ni en la historia. De modo que derrota digna de los que en 2015 habían acabado para siempre con el pérfido populismo, seguro. Derrota condicionante o triunfo condicionado, jamás. Esto último es lo que esperan los verdaderos ganadores. Esta es una columna que careció de datos informativos mayores y la intención nunca fue esa. El interés principal es invitar a que rija la alegría, más allá de todas las dudas, porque si empezamos con la depre y los cuestionamientos a ultranza, estamos listos. Y quienes festejarán son los que quieren cambiar el resultado de las elecciones, que salieron como salieron, no como ellos quieren que se interprete.